Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Paula, soy doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid y les vengo a presentar mi investigación sobre los delitos cibernéticos y el hacktivismo yihadista en un caso muy específico, el caso del TV Thank Monday. Este será el índice que seguiré a lo largo de toda la investigación, de toda la comunicación. Y comenzamos con una breve introducción. La creciente dependencia de Internet ha hecho posible además que los ciberataques no sean solamente una amenaza a la infraestructura crítica, sino en el pretexto para incrementar las tensiones entre los estados. En este artículo y a propósito de la cercana década que ya se va a cumplir, se pretende analizar la repercusión mediática que ocasionó el ciberataque yihadista a la cadena del TV San Monday el 8 de abril de 2015. Esa noche, durante varias horas, muchos de sus canales y su página web aparecieron en negro con mensajes yihadistas. En ellos se podía leer Je suis ici, haciendo alusión al entonces reciente lema de Je suis Charlie, tras los ataques de Charlie Hebdo. Este ciberataque fue llevado a las portadas de diversos medios nacionales, franceses, pero también internacionales, provocando así uno de los objetivos que los activistas, en este caso de teología yihadista, pretenden con estas acciones, que sembrar el miedo y el terror. Todo ello pues se va a llevar a cabo para responder a la pregunta que aparece en la diapositiva, que es cuál fue la repercusión que tuvo el ciberataque yihadista de TV Thank Monday, y se hará a través de y para ello, para este capítulo, se ha procedido a una metodología basada en un método descriptivo, permitiendo mostrar el papel del hacktivismo yihadista dentro de los ciberdelitos y cómo atentan a las infraestructuras críticas. Y una vez expuesta la teoría, se ha pasado a un método de análisis que se ha dividido en dos fases. Una primera que ha consistido en utilizar las palabras clave para buscar noticias que se hicieran eco en las primeras 48 horas del suceso, es decir, 8 y 9 de abril de 2015, a través de la herramienta personalizada en el buscador de Internet. En una primera búsqueda se ha utilizado las palabras TV Thank Monday, todo entre comillas, y Je suis ici. Después se ha buscado por TV Thank Monday y por último únicamente por Je suis ici. Una vez que se han localizado esas noticias que se hicieron eco, se ha dado paso a la segunda fase. Esta fase ha estado protagonizada por la aplicación BootSumo. Con ella se ha podido medir la repercusión de cada noticia, y claro, esta aplicación únicamente mide la repercusión en Facebook, en X, anterior Twitter, Pinterest y en Reddit. Cuando hablamos de infraestructuras críticas nos referimos, como dice Kandau, que esta definición me encanta porque es muy completa, nos referimos a los recursos, servicios, tecnologías de información y redes que en el caso de sufrir un ataque causarían un gran impacto en la seguridad tanto física como económica de los ciudadanos o en el buen funcionamiento de la nación. En resumidas cuentas y en otras palabras, pues estamos hablando de que las infraestructuras críticas conforman el elemento principal de la seguridad nacional. Es decir, para que un servicio ofrecido por una infraestructura funcione, es necesario una puesta en marcha por otra infraestructura crítica. De ahí esa interdependencia a la que hablo en el tercer apartado. En este sentido, un ataque dirigido a una infraestructura crítica supone una de las mayores amenazas a la sociedad cuanto a su seguridad nacional e internacional. Es por ello por lo que es imprescindible esa colaboración público-privada por el objetivo de una protección nacional. Los tres puntos que hay que tener en cuenta, y luego paso a enumerar algunas categorías de infraestructura crítica, es que en caso de recibir un ciberataque,
Countdown nos dice, hay que tener 3 puntos, tres cosas en cuenta. En primer lugar, de una manera personal, es decir, estudia los daños que puede ocasionar el número de víctimas mortales o graves. Luego, de una manera más personal, nos vamos a una manera más económica, a través de analizar el impacto económico del daño y las pérdidas que puede haber ocasionado. Y en este último punto, en el que me centro explicando este caso de estudio, el Typical Monde, que como es, por ejemplo, observar la opinión pública y el comportamiento de la sociedad. En mi caso lo he analizado a través de los diferentes medios que se hicieron eco del ataque. Countdown dice que a través de esto puede verse afectada la confianza de la sociedad o su vida diaria al prescindir de elementos o servicios esenciales. Y hablábamos de que la infraestructura crítica tiene un sinfín de categorías, como puede ser el sector financiero y de la salud, pero también otras como por ejemplo nucleares, transporte, redes de energía, los sistemas de suministro, tecnología de la información y la comunicación, etcétera, y un sinfín de etcétera. Lo más cerca que hemos estado de un ciberataque de ideología terrorista que atente contra la salud pública ha sido el intento de Daesh de envenenar el agua de Inglaterra a través del sistema de escala, a través del cambio del sistema de escala de unas depuradoras e introducir elementos tóxicos. A diferencia del jihadismo convencional, el jihadismo yihadista se diferencia en la vinculación ideológica a la hora de ejercer la violencia. De ese modo, cuando hay un robo de datos, no se hace con un objetivo de coaccionar o de intimidar a las víctimas publicando esa información, no, sino que se recopilan esos datos a modo de kill list para saber su movimiento y posteriormente atacarles. La idea del califato impregnó en un espacio sin fronteras dentro del ciberespacio y entre los grupos terroristas, ya que ya empezó a hablarse del concepto cibercalifato. Este concepto debe de relacionarse más al hacktivismo que al ciberterrorismo. No obstante, lo más acertado es hablar de grupos ciberterroristas que actúan en favor de unos ideales yihadistas, como es el caso de Cyber Caliphate Army y de Islamic State Hacking Division. Ambos grupos fueron creados por Abu Hussein al-Britani, quien comenzó con la actividad del hacker a los 15 años y tras haber pasado por la cárcel se unió a las filas de Daesh en Siria. Tras su muerte pues se convirtió el líder Siful Haq Suhana, quien fundó un subgrupo dentro de la CCA que se llamaba Son Caliphate Army. Este grupo ha perpetrado y reclamado a Daesh el número de 15.000 ciberataques en usuarios de Facebook y Twitter. En 2021 fueron numerosos los ataques perpetrados por el jihadismo yihadista. Como ejemplo de algunas de esas actuaciones, pues está la que se ejecutó una desfiguración al Ministerio de Sanidad de Moldavia. En ese mismo año, en ese mismo mes, con la denominación Mukafihun 7, se inyectó contenido alusivo al califato islámico en algunas scripts financieras, en una script infectada en el gobierno municipal de Filipinas. Y al final, pues respecto al perfil de este tipo de atacantes, teniendo en cuenta el informe anual del CNN CERT IA, en España el patrón que es frecuentemente, el patrón en España frecuentemente corresponde a individuos que actúan en pequeños grupos de no más de 6 miembros, además que son atacantes con las destrezas informáticas suficientes como para llevar a cabo ataques que asuman una gran vulnerabilidad en los códigos informáticos y además de utilizar las tecnologías como herramientas de captación y radicalización, las organizaciones terroristas hacen uso para propagar el miedo. Entonces, en la mayoría de los casos,
las características que más se le atribuyó a los contenidos yihadistas fue la divulgación del terror y esto pues sembrar el terror, legalizar el discurso y obtener el respaldo de sus actuaciones. Este es el ejemplo que ha sido analizado. Como ya he indicado, fue un ciberataque a la cadena francesa, en la que tanto sus páginas web como sus diferentes canales se quedaron negros y de repente aparecían estas imágenes con ese lema de Je suis ici, haciendo referencia a Je suis Charlie por el ataque de Charlie Hebdo. En cuanto a las conclusiones y los resultados, pues se ha podido observar que de más de 50 noticias analizadas, un poquito más de la mitad, el 51% eran procedentes de Francia, pero sin embargo había la otra gran mitad, el 49%, era fuera de Francia. Incluso, como podemos ver ahí en pantalla, en la diapositiva, la noticia que más tuvo repercusión era una noticia de The Guardian. Y aquí, en esta parte de aquí, es el ejemplo de cómo aparecen los resultados en BuzzSumo. Tú pones el link y directamente te aparece cuánta repercusión tuvo en Facebook, en Twitter, en Reddit, y en este caso te da un total, ¿no? Que fue 2,3 mil. Las mayores repercusiones, pues lo dicho, The Guardian, pero luego francés France Info, Le Nouvel Obs, pero de nuevo viene otro medio que no es francés, Daily Mirror. Por tanto, otra de las conclusiones que se han ido viendo es que eran noticias en francés, pero también en español, con el CNN, El País, inglés, con Israel, Australia, o incluso noticias de Brasil y la utilización del portugués. Que sea de francés, que sea noticias en francés, también son provenientes de Togo, Níger, Tahití, Burkina Faso, Marruecos, Benín. Por lo tanto, la repercusión de este ciberataque traspasó las fronteras de Francia y nos hace pensar que efectivamente esa pregunta que nos marcábamos al inicio de analizar esa repercusión, que efectivamente se trató de un ciberataque cuya repercusión traspasó las fronteras nacionales y fue más allá, incluso, por ejemplo, a países como Australia, Níger, Brasil, etc.